En esta serie vamos a hablar de las bases de datos. Las bases de datos me sirven para organizar la información de una manera relacional y no relacional. Podríamos definir rápidamente las bases de datos como un conjunto de información relacionado entre sí bajo un mismo tema y con varios propósitos. El propósito de que centralizar, de unificar la información, el propósito de mantener la integridad de la información. Todas las empresas que cuando van creciendo necesitan sí o sí un motor de base de datos o necesitan que se les desarrolle una base de datos. Las bases de datos se pueden desarrollar con manejadores de base de datos. Ejemplos de las bases de datos podrían ser las universidades, donde se guarda la información de todos los estudiantes. Un ejemplo de base de datos puede ser un hospital. Un ejemplo de una base de datos puede ser el gobierno, tiene la información. Un ejemplo de base de datos puede ser, por ejemplo, situaciones de pronto uno viene por una parte y llega un policía y le solicita el documento a uno y ellos con el documento tienen una base de datos y ahí saben cuál es nuestro estado, si debemos o no debemos algo. Entonces todas las empresas necesariamente requieren una base de datos para organizar, la información. Existen muchos motores o manejadores de base de datos. Entre ellos los más tradicionales, los más conocidos, tenemos cuando vamos a empezar Access, tenemos MySQL, tenemos SQL Server, tenemos Oracle, tenemos Visual Force Pro, que son los más conocidos. Existen muchos como por decir algo, MongoDB, que ya esos son motores de base de datos enfocados no relacionales. Las bases de datos tienen un común denominador, las relacionales, que todas ellas su centro es SQL. En el caso mío, cuando yo estuve en la universidad, a mí no me enseñaron Access, no me enseñaron otros motores de base de datos, sino que me enseñaron Oracle. Pero como Oracle maneja SQL, su fondo es SQL, y todos los motores de base de datos, la gran mayoría relacionales, manejan lenguaje estructurado de consulta SQL. Uno, si aprende SQL, puede aprender a trabajar con otros motores de base de datos. Con Oracle aprendí a manejar Access, aprendí a manejar MySQL, aprendí a manejar Visual Force Pro, aprendí a manejar Postgres, aprendí a manejar todo lo que tiene que ver con Access, y básicamente esos son los motores de base de datos. Una cosa muy importante que debemos saber es que los motores de base de datos, ya sean esos managers o motores de base de datos que te hablé anteriormente, ellos manejan la información indexada. ¿Qué quiere decir? Que ellos crean un índice para ubicar el registro rápidamente. Por ejemplo, en el caso de Excel, que es muy conocido, maneja la información secuencial. ¿Qué quiere decir? Que la información, si usted abre un archivo de Excel, va desde el primer registro hacia abajo, cuando usted abre un archivo de Excel. Muy diferente a un motor de base de datos. El motor de base de datos lo que hace es un índice y va y busca, por ejemplo, si hay 5.000 registros en una base de datos, y vamos a buscar el 4.000. Ya la base de datos, el gestor de base de datos viene prediseñado directamente para, con apuntadores, buscar el registro 4.000. ¿Qué quiere decir eso? Que se evita pasar por los 3.999 anteriormente. En el caso de Excel, si usted va a abrir un archivo de Excel y va a buscar cualquier archivo, cualquier registro, supongamos que en Excel hayan 5.000 registros y va a buscar el registro 4.000, necesariamente debe buscar, o al menos que ya usted cree filtros o cree búsquedas avanzadas en Excel. Pero básicamente esa es la diferencia. La diferencia también entre Access y Excel o otro motor de base de datos es que se da llaves primarias a los registros. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo coloco en un cliente, le coloco ID del cliente, si le coloco 10, no le puedo repetir a otro cliente el código 10, por obvias razones. Como si un banco te genera un número de cuenta a ti, un número de cuenta, ese número no se lo puede generar a otra persona. ¿Por qué?
porque cómo van a llevar el control de quién hace los pagos, de quién hace los retiros. Básicamente es una de las claves principales más importantes porque se crean registros que únicos, claves que únicas. Espero que este pequeño video de la serie Hablando del canal Pedro Te Enseña haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.